Historia. ¿Dónde y cuándo? Colonialismo en Asia y África. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Historia en Aprende en Casa 3, nuestra estrategia en el contexto de un modelo híbrido de educación a distancia. Mi nombre es Yolanda Cruz Torres y soy profesora de Historia en escuelas de nivel secundaria. Les recuerdo mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden usar correctamente su cubrebocas, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. La sesión de hoy lleva por título ¿Dónde y cuándo? Colonialismo en Asia y África, con el propósito de ubicar temporal y espacialmente el colonialismo en Asia y África. Para concentrar la información que vayan obteniendo en cada una de las sesiones de esta semana, les retamos a diseñar una línea del tiempo ilustrada como la que se muestra en pantalla. Como pueden ver, la línea del tiempo aparece en rojo y en cada sesión deberán colocar los años del periodo que abarca el proceso de estudio. Podrán incorporar mapas y anotar en los espacios de colores los conceptos o ideas generales de cada proceso histórico que revisaremos. Este reto les permitirá contar con una evidencia de información muy importante sobre el qué, cuándo y dónde ocurrieron los hechos y procesos más relevantes del periodo, comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Preparen cuaderno, colores y bolígrafo o lápiz para tomar notas, además de su libro de texto. Deberán poner mucha atención en las imágenes que veremos en pantalla durante la sesión, porque al final retomaremos aspectos relevantes y aprenderán el manejo de este tipo de fuentes históricas. En sesiones anteriores empezaron a desarrollar el panorama del periodo y lograron identificar la ubicación espacial y temporal de temas como la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y los estados nacionales, mismos que se abordarán con mayor profundidad a lo largo del bloque 2. Esta semana continuaremos con la misma misión de ubicar en el tiempo y el espacio procesos y acontecimientos igualmente importantes. Hoy nos corresponde revisar el cuándo y dónde del colonialismo en continentes como Asia y África. Pero antes debemos conocer qué es el colonialismo, identificar los factores que favorecieron su desarrollo, así como conocer las palabras claves para facilitar su comprensión. Iniciaré definiendo brevemente los siguientes conceptos. Colonialismo es un sistema político y económico a través del cual un estado fuerte, llamado metrópoli, domina y explota a otros más débiles, conocidos como colonias. Colonización es la ocupación de territorios fuera de las fronteras del país de origen con la intención de poblar y explotar los recursos naturales y humanos. Colonia es el territorio dominado, gobernado y administrado por funcionarios de la metrópoli. Hubo otros sistemas de administración política de los territorios conquistados, como protectorados, territorios protegidos diplomática o militarmente por un estado más fuerte a cambio de beneficios económicos o estratégicos. La India, por ejemplo, fue un protectorado inglés. Territorios metropolitanos ultramarinos, que eran una extensión de la metrópoli en otros continentes. Por ejemplo, Australia es una extensión de la Gran Bretaña. Mandatos, creados a finales de la Primera Guerra Mundial
para administrar las colonias de los países vencidos. Muy bien, ya hemos definido los conceptos clave. Ahora veamos cuáles fueron los factores que favorecieron el desarrollo del colonialismo. Avances científicos y técnicos derivados de las revoluciones industriales, aplicados al transporte y a la navegación, lo que favoreció las exploraciones. Económicos y financieros, con la búsqueda de nuevos mercados y el intercambio comercial entre metrópolis. Sociales, por el crecimiento de la población en Europa y las migraciones hacia nuevos territorios. Políticos, producto de la rivalidad entre las potencias europeas y de las relaciones internacionales y de prestigio establecidas entre las metrópolis. Ahora que ya conocemos los conceptos y los factores que favorecieron el colonialismo, veamos sus dos fases de desarrollo. El colonialismo basado en el mercantilismo como antecedente y el colonialismo industrial vinculado con nuestro propósito de hoy. La fase del colonialismo mercantilista se da a partir del descubrimiento de América en el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, basado en el comercio y la explotación de metales preciosos como el oro y la plata. En esta fase, España y Portugal se convirtieron en potencias económicas, pero al surgir conflictos por el dominio de los territorios, la Iglesia Católica se convierte en un mediador e intenta solucionar dichos conflictos a través de la expedición de bulas y tratados mediante los cuales pretendió dividir los territorios no cristianos entre ambos países. Se preguntarán, ¿qué son las bulas? Son documentos expedidos por el Papa sobre asuntos políticos, administrativos o para conceder ciertos privilegios mediante un sello en el documento que llevaba su nombre. En este caso, fue a través de diferentes bulas y tratados que la Iglesia Católica repartió los territorios recién descubiertos entre España y Portugal, como lo muestra la imagen en pantalla. El color verde oscuro, de acuerdo con lo establecido por la Iglesia, debería pertenecer a España, mientras que lo marcado con color verde claro a Portugal. En América les funcionó. La Iglesia, a través de la bula alejandrina, otorgó el control de los territorios descubiertos en América a España y Portugal, excluyendo al Reino Unido y a Francia casi de la totalidad de lo que hoy conocemos como América Latina. El control de España y Portugal sobre las colonias americanas duró alrededor de 300 años, tiempo durante el cual la explotación de mano de obra y metales preciosos como oro y plata les generó una importante riqueza, principalmente a España. Es importante mencionar que al mismo tiempo que Iberoamérica logra su independencia, los países europeos habían alcanzado un gran desarrollo científico y tecnológico, producto de las revoluciones industriales, aspecto que los llevó a buscar nuevos territorios fuera de sus fronteras para abastecerse de todo lo necesario. Fue así como inicia la colonización de Asia y África. La segunda fase del colonialismo se relaciona con la industrialización. Inició a principios del siglo XIX y se intensificó entre 1870 a 1914, teniendo como principal característica la acelerada expansión territorial europea en los continentes asiático y africano. Desde principios del siglo XIX, los europeos habían establecido en África factorías a través de las cuales obtenían recursos naturales, piedras preciosas y esclavos. Uno de los factores que favoreció la colonización del continente africano fue que no había estados formalmente establecidos. Los pueblos originarios no tenían estructuras políticas fuertes, aspecto que facilitó a las potencias europeas el establecimiento de colonias
y la explotación sistemática de las riquezas naturales con poca o nula resistencia. Les invito a ver y escuchar el siguiente video que ilustra de forma clara el desarrollo del colonialismo en África. Hola, hoy hablaremos sobre el colonialismo. Y déjame decirte que se le llama así al sistema económico y político de dominación que ejercen países poderosos sobre otros más débiles. Las causas fueron la búsqueda de recursos naturales, riquezas, metales preciosos o productos para las industrias. Además, buscaban mano de obra barata o gratuita. También buscaban establecer mercados en donde pudieran poner a la venta productos traídos de sus países de origen. Y si te preguntas quién, cuándo y dónde, déjame decirte que fueron los europeos quienes entre los siglos XV al XIX conquistaron y colonizaron América. Los países americanos en el siglo XIX inician sus movimientos de independencia, por lo cual tienen que volver su mirada hacia nuevos territorios, específicamente África y Asia, quienes fueron controlados por los europeos durante los siglos XIX al XX. El colonialismo tiene tres fases. La primera de ellas se conoce como mercantilismo y abarca de los siglos XV al XIX, donde países como España y Portugal conquistaron y colonizaron lo que hoy conocemos como América Latina. La segunda fase se conoce con el nombre de industrial y se desarrolla entre los siglos XIX y XX. Producto de las revoluciones industriales aplicadas a los transportes terrestres y marítimos, se favoreció el que países como Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Rusia, Holanda, España y Portugal conquistaran y colonizaran territorios en el continente africano. Se le suma Japón, quien también conquista territorios en el continente asiático. La tercera fase del colonialismo se conoce como imperialismo y se desarrolla en el siglo XX. Es a partir de las guerras mundiales que surge una nueva potencia económica, Estados Unidos, quien también desea una expansión territorial e ideológica. El nuevo colonialismo busca el control no solo a través de las armas, sino también a través de la influencia y la persuasión de los nuevos gobiernos. Como vimos y escuchamos en el video, fue desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX cuando se despertó un mayor interés por los territorios africanos y sus riquezas, principalmente diamantes, oro, maderas finas y caucho, de tal manera que representantes de 14 países europeos se reunieron en Berlín entre 1884 y 1885 para establecer acuerdos sobre la colonización del continente. Francia y el Reino Unido fueron los países que se apoderaron de la mayor cantidad de territorios africanos. Bélgica y Alemania también participaron en la repartición, aunque con territorios menores. Vale la pena destacar la forma como los británicos justificaron la colonización africana, en voz de Joseph Chamberlain, quien en 1897 declaró: "Sostengo que nuestro gobierno trae seguridad, paz y relativa prosperidad a países que nunca antes habían conocido estas bendiciones". Lo cierto es que los británicos en esta obra civilizadora, lo mejor justificación para acrecentar su riqueza y poder a costa de los pueblos colonizados a los que consideraban inferiores. En Asia, la situación fue diferente, ya que existían estructuras políticas fuertes y estructuradas y consolidadas, por lo que hubo constantes enfrentamientos entre los grupos originarios que luchaban por mantener sus territorios, en contra del afán colonialista de los europeos.
En el siguiente video se muestra la forma en que las potencias europeas colonizaron territorios en Asia. Observen y escuchen con atención. En el siglo XIX, las potencias europeas competían por lograr expandir sus dominios en Asia, con invasiones militares en India, Indochina e Indonesia. Otros imperios asiáticos mantuvieron su independencia como Persia y China, pero fueron obligados a reconocer zonas de influencia y a entregar parte de sus territorios a los gobiernos de las potencias europeas. Japón fue un caso distinto. Su gobierno inició una reorganización interna para mantener su independencia. Además, durante esta época, también se convirtió en una potencia imperialista. Gran Bretaña fue una gran potencia en Asia, y la India fue una de sus colonias más importantes. En principio, gracias a sus alianzas con príncipes indios, dominaba áreas estratégicas a través de la Compañía de las Indias Orientales, que ejercía el monopolio comercial. A mediados del siglo XIX, la compañía era una importante fuente de poder británico. Tenía su propio ejército, formado principalmente por soldados indios, conocidos como cipayos. Pero los cipayos recibían menor salario que los soldados ingleses, que además no respetaban sus costumbres. Esto dio pie a motines y enfrentamientos durante 1857 y 1858. Dichas revueltas provocaron la disolución de la Compañía de las Indias Orientales. Más adelante, en 1877, la reina Victoria se proclamó emperatriz de las Indias. De este modo, la mitad quedó bajo gobierno británico. El resto era gobernado por más de 500 príncipes asesorados por consejeros británicos. Además, Gran Bretaña estableció los protectorados de Cachemira, Peluchistán y Birmania, de manera que podían actuar en su territorio para proteger sus intereses. ¿Pudieron darse cuenta de cómo inicia el colonialismo en Asia? Por supuesto, fue a través de invasiones militares con el objetivo de controlar territorios en India, Indochina e Indonesia. El caso más destacado fue el de la Gran Bretaña, quien logra controlar el extenso territorio de la India. Pero sigamos escuchando. En el sureste de Asia, Francia invadió Indochina entre 1858 y 1860, con la excusa de proteger a los misioneros católicos. En 1867, el rey de Annam cedió a Francia las 3 provincias orientales de Cochinchina. Esto se conoció como Cochinchina Francesa. En 1887 se constituyó la Unión General de Indochina, formada por Annam, Tonkin, Cochinchina y Camboya. Laos se agregó en 1893. China, por su parte, se consideraba autosuficiente. El apego a su civilización y el desprecio que sentía hacia los extranjeros no facilitó el colaboracionismo con las potencias colonialistas. Por eso, hasta el primer cuarto del siglo XIX, los europeos solo tenían algunos puertos comerciales sobre su costa. A pesar de las rebeliones nacionalistas contra las potencias colonialistas, la alianza de tropas extranjeras triunfó y China tuvo que permitir que se establecieran en su territorio. Las potencias coloniales explotaron durante décadas las riquezas naturales y la mano de obra de Asia, a costa del empobrecimiento de la población nativa. Solo después de la Segunda Guerra Mundial fue posible la descolonización para las naciones de ese continente. ¿Qué les pareció? En esta parte del video pudimos ver y escuchar la forma en que otros países, como el Imperio francés, obtiene territorios y cómo China es repartida en áreas de influencia por los demás países europeos. Como escuchamos, el colonialismo en Asia se logró a partir de las alianzas entre los países europeos. Alianzas que fueron muy bien representadas en las imágenes de la época. Observen la siguiente caricatura que aparece en pantalla. Esta representa uno de los varios tratados desiguales que el gobierno chino se vio obligado a firmar, aceptando las condiciones de las potencias europeas, quienes se valían de su poder para alcanzar sus objetivos. Fue durante esta fase que el colonialismo alcanzó su máximo esplendor en África y Asia. Veamos en el siguiente mapa
la forma en que los colonizadores de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, España y Portugal se repartieron África. Ahora, en este mapa del continente asiático, veamos cómo Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Rusia, Estados Unidos de América y los Países Bajos se repartieron los territorios. Esta fase del colonialismo se caracterizó no tanto por el control militar de los territorios, sino en mayor medida por un tipo de dominación más sutil, es decir, mediante la persuasión y la manipulación ideológica. Las consecuencias de la colonización en los territorios conquistados fueron devastadoras por la forma en que los pueblos conquistados fueron saqueados y esclavizados. Veamos particularmente el caso de dos países colonizadores, Gran Bretaña y Bélgica. Les voy a mostrar a través de dos mapas un ejemplo del poder que alcanzó la Gran Bretaña gracias a la expansión colonialista. Observen el planisferio. Representa el expansionismo del Imperio Británico a finales del siglo XVIII. Sus colonias en color rosa muestran los territorios conquistados en América, Asia, África y Oceanía. En la esquina superior izquierda pueden ver a un personaje de una tribu del norte del continente americano, un cazador cargando un animal. En la izquierda inferior aparecen dos personas. Una representa a un colonizador y la otra a un habitante de lo que hoy conocemos como Guyana, ubicada en América del Sur. En la parte inferior izquierda vemos imágenes que representan la colonización en Asia, un elefante utilizado como medio de transporte y el cazador sostiene con una cadena a un tigre de Bengala. Una mujer mira al personaje que está sentado en el mundo sostenido por Poseidón. En una mano mantiene un tridente y en la otra un escudo con los colores del Imperio Británico. Luego encontramos a una mujer sosteniendo un cuerno de la abundancia, hecho con un colmillo de elefante, lo cual representa la riqueza obtenida gracias a la explotación del marfil. A continuación, encontramos representados los recursos naturales de Australia, representados por un canguro y el borrego cimarrón, del que obtenían pieles. En el lado derecho encontrarán a tres mujeres. La del centro representa el área de influencia en China. Ahora observen el siguiente mapa, en el cual se muestra la totalidad de los territorios que Gran Bretaña logró controlar en diferentes momentos de su historia. ¿Qué les parece? Los territorios conquistados por Gran Bretaña superaron por mucho su extensión territorial como metrópoli. Para que se den una idea, el territorio de Gran Bretaña equivalía aproximadamente al tamaño del estado de Chihuahua. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX, su territorio, junto con el de sus colonias, abarcaba el equivalente al territorio del continente africano. Es decir, los ingleses poseían 1/5 parte de la tierra del planeta. Increíble, ¿verdad? El colonialismo para los países europeos representó poder, prestigio y riquezas que los elevaron al rango de potencias económicas. Sin embargo, para los territorios conquistados y colonizados, significó explotación de sus recursos naturales, esclavitud, pobreza, dependencia, además de la imposición de una nueva cultura que justificaba la dominación europea bajo el pretexto de civilizar y modernizar. La diferencia entre países ricos y países pobres se agudizó considerablemente. Por ejemplo, uno de los casos más trágicos sobre el colonialismo fue la situación que vivió el Congo, un territorio africano que le fue otorgado a Leopoldo II, rey de Bélgica, uno de los países más pequeños de Europa, pero que también buscaba expandirse territorialmente. El rey Leopoldo habló públicamente de llevar al Congo los beneficios del cristianismo, la modernización tecnológica y la cultura occidental, además del comercio a través de la Asociación Internacional Africana. Sin embargo, en la práctica, el Congo se convirtió en su colonia personal, siendo explotada durante casi 25 años.
al extraer marfil y caucho, además de esclavizar a los pueblos nativos. En ese entonces, el caucho era un material muy utilizado en la industria, por ejemplo, para elaborar las llantas de las bicicletas y de los automóviles inventados durante la Segunda Revolución Industrial. Para ilustrar mejor este caso, les invito a escuchar la siguiente lectura. Se trata de la opinión de un destacado escritor latinoamericano, Premio Nobel de Literatura. Me refiero a Mario Vargas Llosa. En febrero de 1885, 14 naciones reunidas en Berlín y encabezadas por Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos le regalaron a Leopoldo II, a través de la asociación que él había creado para ello, todo el Congo, un inmenso territorio 80 veces el tamaño de Bélgica, para que lo abriera al comercio, aboliera la esclavitud y cristianizara a los salvajes. Durante un cuarto de siglo por lo menos, el Congo fue desangrado, esquilmado y destruido en una de las operaciones más crueles que recuerde la historia. Un horror solo comparable al Holocausto. Pero a diferencia de lo ocurrido con el exterminio de 6 millones de judíos por el delirio racista y homicida de Hitler, ninguna sanción moral comparable a la que pesa sobre los nazis ha recaído contra Leopoldo II y sus crímenes, al que muchos europeos, no solo belgas, todavía recuerdan con nostalgia. La caricatura que observamos en pantalla representa a un habitante del Congo, envuelto por una serpiente que representa el caucho extraído del lugar, y la cabeza de la serpiente es la imagen del rey Leopoldo II. Con esta caricatura podemos darnos cuenta de los abusos y maltratos a los que estaban sujetas las personas en el Congo. ¿Qué les ha parecido esta información? ¿La conocían? Este caso no es tan diferente de lo que vivió nuestro país durante la época colonial, cuando la explotación de sus riquezas y el sometimiento de los pueblos originarios llegó también a tener tintes de una esclavitud velada, que llevó a una disminución significativa de la población indígena. Es justo decir que el colonialismo representó grandes beneficios para los países colonialistas, mientras que para los colonizados solo trajo pobreza, explotación, esclavitud y atraso. Para terminar, hagamos un resumen de lo visto hasta el momento. ¿Identificaron las dos fases del colonialismo? La mercantilista, que va del siglo XVI a mediados del siglo XIX y fue abordada a manera de antecedente. La fase que corresponde al propósito de ubicar la colonización de Asia y África es la industrial, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. A través de mapas ubicamos cuáles fueron los territorios conquistados en África y Asia, además de identificar los países europeos que los colonizaron. Pero recuerdan que al inicio de la sesión les pedí que pusieran atención a las caricaturas que les iría mostrando. Vamos a retomarlas para que identifiquen la forma en que nos ayudan a comprender aspectos relevantes sobre la historia y, en este caso, sobre el colonialismo europeo. Observen con atención. ¿A qué proceso histórico hace referencia esta caricatura? Claro, al colonialismo. ¿Pero en dónde? Si observan con detenimiento, la bota hace referencia a un país europeo y está a punto de pisar a personas con rasgos físicos y vestimenta característica de un pueblo nativo. Al fondo vemos algunos barcos. ¿Adivinaron? Por supuesto, se trata del colonialismo en América, es decir, a la primera fase del colonialismo. En la segunda caricatura podemos observar a varios personajes cortando una especie de pastel que representa a China. Los personajes representan a la reina Victoria de Inglaterra, a Marianne de la Francia revolucionaria, al zar Nicolás II de Rusia, al emperador de Alemania, Guillermo II, y al emperador japonés, Meiji Tenno. Todos discutiendo
¿Cuál es la porción de China que les interesa colonizar? Detrás aparece el emperador chino, furioso por lo que estos países intentan hacer con su país. Así que la caricatura representa la colonización de Asia durante la segunda fase del colonialismo en Asia. La tercera caricatura representa la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885, y en la cual definieron los términos por la repartición del continente africano. La cuarta caricatura representa el caso del Congo, que, como ya mencionamos, era propiedad de Leopoldo II, rey de Bélgica, y representa la explotación y la esclavitud a que fue sometida esta colonia belga. Por cierto, ¿sabían que el rey Leopoldo no conoció el Congo? Pues así fue. ¿Les pareció interesante aprender historia a través de caricaturas? Espero que sí. A este tipo de fuentes históricas se les conoce como fuentes iconográficas. Antes de despedirnos, vamos a revisar en pantalla un ejemplo de cómo debería quedar su reto de la semana. Aparece la ubicación temporal del colonialismo, Asia y África, que va de 1850 a 1914. Aparecen los conceptos y la ubicación espacial de los mapas de la colonización de Asia y de África. Así como van a aparecer unas imágenes representativas del proceso. ¿Cómo les quedó en la suya? Espero que muy bien. Terminamos por hoy. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles la importancia de seguir al pie de la letra las medidas sanitarias. ¡Hasta pronto!